Voy a pedirles que por favor estemos orando ahora por el tiempo de la palabra, pues continuando más bien con la oración que ya comenzamos con una bulla en ese momento. Así que les invito a que estemos orando. Oramos. Señor Dios y Padre Santo, buenas noches. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, por las tantas formas en que nos ayudas, por las tantas y tantas veces en que nos has perdonado, por tu paciencia en nuestro favor, por darnos la infinita e indescriptible bendición de hacernos tus hijos, por haber decidido en tu seno, Señor bendito, que el Señor Jesucristo viniera a la tierra, haciéndose como nosotros, pero sin pecado, y siendo completamente Dios, completamente hombre. Nos enseñó la palabra, nos enseñó cómo se vive la palabra, pero nosotros, el pecado, dimos de la abundancia del corazón. El Señor Jesucristo tuvo que morir por nuestros pecados. Pero te damos gracias, Señor bendito, porque de esta forma hiciste posible, Señor celestial, el que fuéramos reconciliados contigo. Solo el Señor Jesucristo muriendo podía pagar, Señor, por nuestros pecados. Y resucitando podía darnos vida tras creer en él. Gracias, Señor, por tan preciosa obra, por no darnos lo que merecíamos y no hacerlo ni siquiera al día de hoy. Gracias, Señor, porque aquí estamos delante tuyo orando. Sabemos que nos oyes, no por lo que hacemos, sino por tu decisión, por tu obra, Señor, por la presencia de tu Santo Espíritu en nosotros, por la reconciliación que nos regalaste. Gracias, Señor. Gracias, Dios bendito, por todos los hermanos, no solo de la congregación Getsemaní, sino de las demás, Señor, que se están pudiendo reunir esta noche, Dios. Gracias, Padre, por esto. Señor, a pesar de todo el bien que tú nos das, nosotros todavía te fallamos y mucho. Pecamos en tu contra. No tenemos defensa. No necesitamos defensa, necesitamos tu perdón, Señor. Necesitamos, Señor bendito, también que nos ayudes a andar en esas horas de arrepentimiento propias del que realmente ha recibido tu perdón. Señor, sin ti no sabemos vivir. Señor, sin ti la vida carece de todo sentido. No es vida, la verdad. Dios, ayúdanos, Señor. Regálanos tu palabra esta noche, enséñanos. Y gracias, Dios, porque no te estamos pidiendo, Señor, como si tú no nos quisieras dar. Por el contrario, te pedimos porque sabemos que nos quieres dar de tu palabra. Te complaces en bendecir a los tuyos, Señor, y te damos gracias por esto. Que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, que nuestros corazones sean como tierra fértil en la cual es puesta tu semilla y da el fruto que tú quieres. Que en nosotros haya la mansedumbre, Señor, para escuchar, la sabiduría, Dios Todopoderoso, el conocimiento, la ciencia de tu parte, Señor, para entender y para vivir. Ayúdanos, Señor, según tu buena voluntad. Bendice a tu pueblo. Y a cualquiera, Señor, que aunque aún no ha creído en ti, le estás llamando a creer, Señor, y por eso le regalas escuchar tu palabra. Oramos a ti agradecidos, Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues continuamos. Y con la ayuda del Señor, pues hoy estaremos cerrando este estudio que comenzamos ya hace como 15 reuniones más o menos.
esta porción de Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 al 22. Voy a pedirles por favor que vayamos allá. Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 al 22. Y si mis cálculos no fallan, mis hermanos, hemos tenido la oportunidad de leer esta porción alrededor de 15 veces. Y tal vez a usted, como a mí, le resulta alegre el darse cuenta al día de hoy que estamos terminando, si el Señor no quiere, esta porción, que hay cosas que se han quedado grabadas. Se ha producido una memorización con sentido, si se permite la expresión. Así que leamos Deuteronomio 10, 12 al 22. ¿Listos? Por favor, si le resulta posible, no solo escuche la lectura, realícela con nosotros, ¿vale? Deuteronomio 10, 12 al 22. Dice así. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió de su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Recuerdan ustedes, mis hermanos, que gracias al Señor hace 8 días, pues recibimos instrucción por parte de nuestro Dios en torno a esto que dice aquí el Señor, por su nombre jurarás. Y en el tiempito que tuvimos, estuvimos pensando un poco sobre lo curioso que resulta el hecho de que por un lado el Señor establece el mandato de no jurar en su nombre en vano, y en porciones como esta vemos que el Señor nos dice juren por mi nombre. Y decíamos, y agradecemos al Señor porque nos enseña esto, no se trata de una contradicción, se trata por el contrario de un par de verdades que se compenetran para que haya pleno sentido. Se necesitan mutuamente. Se necesita el corazón del que entiende que no puede jurar por el nombre de Dios en vano, a la vez que se necesita el corazón del que sabe que si yo me voy a comprometer algo en esta vida, es porque es de la voluntad de Dios. Que si yo voy a hacer algo y voy a tener a Dios como mi testigo, como quien jura bajo su nombre, es porque es algo absolutamente solemne, es algo trascendente. Y es algo especialmente con lo que espero en el Señor no fallar. Veíamos nosotros que en este aprender a jurar en el nombre de Dios había ante todo una realidad de relación. Tu Dios, ¿se acuerdan que lo estamos viendo? Tu Dios, tu Dios, tu Dios, como lo acabamos de ver también en este pasaje. Uno que no conoce a Dios, pues no tendrá sentido que jure en el nombre de Dios y no va a tener para él el carácter de mandato que lo tiene, por ejemplo, para uno que sí conoce a Dios. Y veíamos nosotros entonces, finalizando este muy breve recuento de lo que el Señor nos ponía a pensar hace 8 días, que lo importante es comprender el valor del nombre de Dios, que no es un conjunto de letras, sino la mención de quien es todo para nosotros, al punto que bajo él, bajo su nombre, como teniéndolo a él por testigo, es que nosotros nos comprometemos, que respondemos, que actuamos, e incluso delante de él como testigo nuestro es que nosotros tenemos que aprender a decir no.
Y entonces encontramos estos versículos que continúan. Dice, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Una de esas cosas, mis hermanos, que a mí me costaba mucho cuando estaba comenzando en los caminos del Señor era entender por qué Dios quería que nosotros lo alabáramos. A la vez que en la palabra de Dios encontraba un constante llamado a no ceder ante cosas relacionadas con el orgullo y la vanagloria, con no poner los ojos sobre otros hombres y mucho menos sobre sobre mí mismo, eh, recordando cómo la palabra de Dios, el orgullo es la fuente de muchos pecados. Y entendía yo, listo, no debo yo estarme adorando, alabando, endulzando el oído yo mismo, pero Señor, y entonces, ¿por qué tú mandas a que te adoremos a ti? Y al principio me costaba mucho, porque en ese corazón enrarecido por el orgullo, para mí era como, bueno, yo no voy a alimentar mi orgullo, pero entonces alimento el tuyo, Señor. Pues pensaba así. Era la misma época, mis hermanos, en que para mí no era muy importante leer la Biblia, aquí entre nos, la leía cuando iba a la iglesia. Eh, Me parecía más interesante una predicación cuando estaba acompañada de chistecitos, de ilustraciones, no es que estén mal por demás, eh, son necesarios, creo yo. Pero para mí era más importante en ese momento eso, que me dijeran cosas que yo quería escuchar en ese momento. Hágame un favor, predicador, tome mi agenda y desarrolleme los puntos y déme consejos prácticos. Era la misma época, mis hermanos, en que yo escuchaba predicaciones en las que se leía al apóstol Pablo diciendo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y yo decía, uy, tan atrevido Pablo, tan creído, ¿cómo así? ¿Quién se cree el para decirme a mí que yo lo imite a él? Era un momento entonces, mis hermanos, como lo pueden notar, en que el conocimiento de Dios era en extremo rudimentario. Y a la verdad, es posible que yo no conociera a Dios. Pero sí recuerdo que en esa época, cuando eh, escuchaba sobre esto de alabar a Dios, me producía un cierto choque. Tanto así, mis hermanos, que en aquella congregación pues se tendían a escuchar dos tipos de canciones o himnos. Unos que tenían que ver con adorar a Dios. Y en esos cánticos se hablaba generalmente de Dios. Y bueno, más o menos me llamaban la atención como chuscos, pero así que me mataran no mucho. Pero había otros himnos en los que primaba la experiencia personal, en los que se hablaba de un Dios que le roba el corazón a uno, ¿sí? De unas cositas así como románticas con Dios, como, como acuario estéreo. Los muchachos no van a entender de qué hablo, los más viejitos, y como un acuario estéreo cristiano, como la música de adoración romántica. Y esa era la que me gustaba a mí. Pero ese tiempo ya pasó. Y no voy a decir, mis hermanos, que es que ahora sí entiendan muy bien esto de alabar a Dios. Pero debo reconocer que si Dios me ha venido limpiando y si Dios me ha ayudado a entender un poco más por qué es necesario alabar a Dios, es por su pura misericordia. Alguno de los presentes podría decir, hermano, yo sí lo tengo claro. Desde el comienzo de mi relación con el Señor, yo tenía claro que yo vivo para alabar a Dios. Pero déjeme decirle una cosita. En un genuino creyente hay una necesidad de alabar, pero no por ello estará la suficiente formación para alabar a Dios. Cuando nacemos de nuevo, apenas surge una necesidad en el alma, pero esa necesidad, como toda en la vida cristiana, tiene que crecer para que sea adecuadamente afrontada. Por eso les dije hace un momento, contándoles algo aquí muy personal, yo debo reconocer que para mí en el principio, y a la verdad tal vez antes del principio, porque no estoy seguro que yo fuera cristiano en ese entonces, esto de alabar a Dios me sonaba muy raro. No lo entendí.
Pero aclaremos una cosa. Si me decían un aplauso para el Señor, yo aplaudía. Si me decían levanten las manos al Señor, yo las levantaba. Si estaba haciendo alguna cosa en la casa, yo podía ir cantando la canción que cantaba en la iglesia, si es que me gustaba. Es decir, tenía los hábitos, tenía las costumbres, tenía las repeticiones necesarias para que otros dijeran, oiga, esta persona alaba a Dios. Pero mi corazón no entendía nada. Y si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, es bien interesante que en el texto que nosotros hemos venido estudiando, o para ser francos, que el Señor nos ha venido enseñando, aparezca este mandato, este recordatorio del versículo 21 al final de esta porción que estamos estudiando. Después de que el Señor les ha enseñado lo que Él quiere de ellos. Después de que el Señor les ha prometido que si ellos andan en sus caminos, temiéndole, sirviéndole, amándole, guardando su palabra, todo esto que hemos charlado, pues el Señor les va a prosperar. ¿Se acuerdan que eso lo estuvimos estudiando? En este camino en el que el Señor les llama a ellos, que sean conscientes de que Dios lo ha creado todo, que Dios tomó a un pueblo, que es ese pueblo para Él, en cumplimiento de las promesas de sus padres, que el Señor les ha venido llamando la atención sobre el arrepentimiento, sobre no endurecerse más contra Él, y les ha llamado la atención a mostrarlo a través de cómo se portan con los más necesitados. Es después de una enseñanza larga sobre lo que Dios quiere, sobre lo que Dios ha venido tratando y lo que quiere que sea en este pueblo, que el Señor les recuerda algo. Él es el objeto de tu alabanza. Es interesante, mis hermanos, incluso porque cuando ustedes leen esto, no sé si les da la impresión que me da a mí, uno dice, no, Señor, o sea, me falta tanto en mi caminar contigo, que a veces yo creo, Señor, que este versículo me debiera quedar mejor así. Él debería ser el objeto de tu alabanza. Pero tú dices, Él es, como si el Señor diera por sentado esto. Pero a veces, Señor, mi vida no concuerda. A veces, Señor bendito, yo me siento un poco distante de esta realidad, porque debiera ser el objeto de mi alabanza, pero no siempre lo eres, Señor. Pero el Señor dice acá, Él es el objeto de tu alabanza. Déjenme, por favor, mis hermanos, leerles un par de traducciones distintas a la Reina Valera 60. En este par de traducciones que son un poco más traducción de la idea, no son tan palabra a palabra, sino como de la idea, ustedes encuentran lo siguiente. La nueva versión internacional lo va a traducir de la siguiente forma. Él es el motivo de tu alabanza. Dios es el que motiva tu alabanza. Repito, Él es el motivo de tu alabanza. Él es tu Dios que hizo en tu favor las grandes y maravillosas hazañas que tú mismo presenciaste. La nueva traducción viviente lo dice de la siguiente manera. Nueva traducción viviente lo dice de la siguiente manera. Solo Él es tu Dios, el único digno de tu alabanza, el que ha hecho los milagros poderosos que viste con tus propios ojos. ¿Por qué estamos tocando por vía de preguntas este tema? Porque, repito, en mi comienzo de escuchar las cosas del Señor, para mí esto de alabar a Dios era algo que me chocaba. Pero es curioso, mis hermanos, si ustedes le tienen que echar cabeza con calma en este momento que les planteo lo siguiente. ¿Estamos en un mundo que no alaba? ¿Estamos en un mundo en el que la alabanza es una palabra inexistente? ¿Cierto que no? Estamos en un mundo en el que se alaba a todo y a todos. Estamos en un mundo en el que se alaba a futbolistas, es decir, personas que su mayor habilidad que tienen es una coordinación expresada en cómo mueven sus piernas. Estamos en un mundo en el que se alaba a escritores, aquellos que tienen por el mérito que les resalta entre todos una excelente imaginación. Estamos en un mundo en el que se alaba los estudios, es decir, si usted tiene plática para pagárselos o si se va a meter al crédito del ICETEX. Estamos en un mundo en el que se alaba la belleza, sea del hombre o de la mujer. Pues no importa si hay un poquito de maquillaje por aquí, pantalón que levanta aquí, camisa que ajusta allá, gimnasio, esteroides, cosas por el estilo.
Estamos en un mundo en el que se alaba al que tiene plata. Eso no importa si es un poquito medio torcida la fuente de los ingresos. Estamos en un mundo en que se alaba a cantantes. Personas que tienen un gran mérito en cómo entonan. Estamos en un mundo que alaba todo y por todo se han dado cuenta de eso. Y a la verdad, rara vez uno escucha en los medios de comunicación a alguien diciendo no debiera alabarse al cantante, al futbolista, a la modelo, al modelo, al estudioso. ¿Cierto que no se dice eso? Estamos en un mundo en el que queda claro que incluso el hombre sin Dios tiene en su alma una necesidad. Algo allá metido, que va más allá de la genética. Algo de la realidad espiritual, incluso del que tiene su espíritu como muerto. La necesidad de alabar. Porque en el alabar, como lo vamos a ver, hay algo que va más allá de las palabras. Hay algo que excede la cortesía. Hay algo que supera un sencillo gracias. En el alabar hay una realidad de cómo se entienden las cosas. Claro, en el mundo cristiano pues entendemos mejor esto de la alabanza, pero déjenme decirle una cosita antes de meternos a estudiar este tema. No creo, mis hermanos, sincera y humildemente lo digo, que todos entendamos lo que significa alabar a Dios. Y cuando digo esto no pretendo entenderlo yo, pero por lo menos creo que el Señor me está enseñando. Estamos en un mundo cristiano en el que ciertas mañas del mundo sin Dios se nos ha metido. Sí, y me llama la atención. En el mundo cristiano ya tenemos alabanzas por hombres. A mí me sorprende a veces cuando uno ve la forma como algunas personas estudian biografías, que de tal misionero, que de tal pastor, que de tal evangelista, y uno ve a las personas que leen y escuchan esto casi que diciendo yo quisiera ser como tal, que fue a tal lugar, hizo tal cosa, o quisiera ser como tal, que tuvo tantas personas en su congregación, o quisiera ser como tal. Oh, un momento, huele a que se nos está metiendo el mundo a la iglesia. Solo hay uno que merece esa alabanza que fácilmente se mezcla con la adoración. Solo hay uno. No confundamos a un siervo con su Señor. Tengamos cuidado, porque eso es del mundo. Pero bueno, aquí me estoy anticipando a aquello que debiera ser una conclusión. Y entonces, mis hermanos, pensando en este tema de alabar a Dios, del motivo de la alabanza, de la dignidad de la alabanza a Dios, nosotros entonces tenemos que avanzar un poco más en este texto que venimos nosotros estudiando. Y es que el Señor le está diciendo a su pueblo, a puertas de entrar a la tierra prometida, Él es el objeto de tu alabanza, Él es aquel a quien tú tienes que elogiar, Él es aquel a quien tú le debes cantar, Él es el que debe causar alegría en tu corazón. ¿Por qué? Y entonces dice el texto paso seguido, porque Él es tu Dios. ¡Guau! Es decir, mis hermanos, que la alabanza en términos de lo que estamos viendo en Deuteronomio 10, versículo 21, está estrictamente relacionada con aquello que nosotros consideramos supremo. Y démonos cuenta que en el mundo funciona igual. ¿Cuál es el supremo en materia de dinero, de estudio, de fútbol, de música? A ese la gente alaba. Es una necesidad que está más allá de lo que el hombre puede escribir. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio 10? Alaba ¿a quién? A tu Dios. Él es tu Dios. Bien, yo puedo alabar a Dios. Y si me preguntan mis hermanos, hasta este punto es que yo llegaba hace años. Y tal vez alguno de los presentes diga, hasta este punto es que yo voy. Yo debo alabar a Dios, listo, yo alabo a Dios y punto, lo dice la palabra. Pero miren ahora cómo el Señor nos va a ayudar a nosotros a comprender por qué la alabanza en verdad es una necesidad, no solo una obligación. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. El Señor, por medio de Moisés, con este pueblo frente a sí, a puertas de comenzar su vivir en la tierra prometida, les pone a pensar algo. Yo soy el objeto de su alabanza,
porque solo yo he podido hacer aquello que les ha traído hasta aquí. Yo soy aquel que se convierte en el propósito de su alabanza, de sus elogios, de sus cánticos, de su alegría. Porque si ustedes son sensatos, si ustedes piensan con cordura, si recuerdan con justicia, israelitas, ahora cristianos, tendrán que reconocer algo. La única razón por la que nosotros podemos estar aquí está en Dios. Solo Dios y nadie más que Dios. Dice la palabra, Él es el que ha hecho estas cosas grandes y terribles. Es interesante porque la palabra terrible aquí es la misma que encontramos traducida atrás cuando se habla de temer a Dios. Y entonces nosotros tenemos aquí una idea muy interesante, mis hermanos. Que aquí el temor que nosotros debemos tener a nuestro Dios está muy asociado con lo que hemos visto hacer a Dios. Cuando nosotros consideramos lo que Él ha hecho y nos ponemos a pensar en el tamaño y la magnitud de lo que Él ha hecho, nosotros debemos llegar naturalmente a una consecuencia en nuestras cabezas. Nadie más lo podría haber hecho. En este caso, mis hermanos, nosotros tenemos un pueblo que tendría que ponerse a echar historia. Un pueblo que tendría que ponerse a pensar. Noten lo siguiente. Maná del cielo. No, pues no faltaría el desubicado que dice, no, que yo soy muy de buenas como israelita. Mire, llegué a un lado donde va lloviendo maná, pero eso es pura casualidad, puro de buenas. Ah, sí, me contaron que un ejército egipcio venía por nosotros. Lo que pasa es que los egipcios se pusieron a echar cabeza y decían, estos tipos trabajaban en la Rusia, en Egipto, levantando pirámides, bueno, siendo siervos, para ser más precisos, esa gente debe ser muy dura, ¿no? Eso nos da como miedo. Y se murieron del susto cuando el mar se les vino encima y ya para ese momento estaban congelados al ver, uy, no, los israelitas son un peligro esta gente. No, mire, la verdad no es que hubiera salido agua de una roca, no, lo que pasa es que nosotros tenemos amplios estudios de geología, ¿sí me van a entender? Démonos cuenta de lo siguiente, mis hermanos, un corazón que alaba a la luz de lo que estamos viendo aquí es un corazón que no se pone a inventarse pretextos, es un corazón sensato, es un corazón que se pone a pensar lo que ha sido y llega a una conclusión. La única razón por lo que lo anterior ha sucedido es porque hay un Dios que ha hecho que sea. Que Dios, el que creó el universo, que Dios, el que sacó de Egipto, que Dios, el que nos salvó a nosotros, el que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Y ahora notemos algo interesante, mis hermanos, porque aquí el Señor hace algo muy bonito. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿cierto, mis hermanos? Pero notemos algo. ¿Cómo nos ayuda el Señor a creer? Nos ayuda a creer cuando leemos la palabra, ¿cierto? Leyendo la palabra es que nosotros podemos tener fe, pero miren algo que el Señor hacía con los israelitas en este momento y que hace con nosotros constantemente. Cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando nosotros vemos la palabra y hay fe en nosotros, en gran manera es porque vemos cómo esa palabra se ha cumplido atrás, cómo esa palabra llegó a ser. El Señor dijo en algún momento a los israelitas, como lo vamos a ver en un momento, que iban a ser un pueblo grande. Ahora, más o menos 2 millones de personas están por entrar a una tierra prometida. Ellos conocerían las promesas que habrían sido hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, tendrían fe en la palabra y en la forma como Dios había venido cumpliendo la palabra hasta ese momento. Traigámoslo para nosotros. Usted, seguramente, mi hermano, tiene confianza en que Dios es su proveedor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Amén. Pero porque usted en su vida se ha dado cuenta cómo Dios cumple lo que dice en su palabra. Dios no solo ha sido proveedor de palabra, lo ha sido cumpliendo su palabra en hechos que usted puede recordar que usted ha visto. Este Dios que quiere que nosotros le alabemos y que quiere que nosotros entendamos que solo es el objeto de nuestra alabanza, es ese Dios que ha cumplido su palabra. Es el Dios inigualable. Todos los demás pueden decir lo que quieran,
y no tienen el poder de cumplir sus hechos. Y entonces le dice a los israelitas algo, los pone a pensar, israelitas, con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, ¿cierto? Sí, Señor, nosotros sabemos lo que dice, bueno, no sabemos, entendemos lo que para nosotros es Éxodo 1.5. En Éxodo 1.5, mis hermanos, vayan allá un momentico, Éxodo 1.5, vamos a leer desde el versículo 1 de Éxodo capítulo 1. En Éxodo nosotros leemos algo que sería algo clarísimo en lo que estamos viendo en este punto, importante. Éxodo capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Ojo con lo siguiente. El Señor ya había prometido, algo que vamos a leer en un momentico, una tierra muy grande, un pueblo muy grande. Pero en este momento lo que nosotros tenemos es un conjunto de personas que están entrando en una tierra que no era su tierra. Sí, es cierto, ahí tenían a José que tenía pues, el supercargo, súper importante y todo, pero una cosa es que José tenga un supercargo, ¿sí? que tenga, digamos así, palancas en Egipto, y otra cosa muy distinta es que 70 personas sean un gran pueblo, ¿cierto, mis hermanos? El Señor le está diciendo en Deuteronomio, con 70 personas entraron tus padres a Egipto. Piensen lo siguiente, pensemos lo siguiente. A la luz de Éxodo 1 al 5, ¿qué pensarían en la época de José? Bueno, tenemos una bendición, hemos llegado a una tierra especial, nos tratan bien, somos bienvenidos aquí por causa de José, pero no somos un gran pueblo, no somos muchos, ¿cierto? Pero, retomen por favor Deuteronomio 10. Ahora, esa es la diferencia, ahora. ¿Lo notan? Deuteronomio 22, ahora. Ustedes eran 70. En este momento, algunos calculan son alrededor de 2 millones de personas. ¿Entienden lo que pasó? Sí, claro, señor, que teníamos un índice de crecimiento poblacional impresionante. Pues no es por ese lado. ¿Qué tenemos aquí? Un Dios, el que es digno de alabanza, que se comprometió a sí mismo, que se obligó a sí mismo para con unos que no eran su pueblo, que no tenían ningún mérito, de bendecirlos, porque él así lo quiso, de guardarlos, porque él así lo quiso, de amarlos, porque él es así. ¿Qué mérito tenían estos israelitas? ¿Qué mérito tenían sus ancestros? Ninguno. Y entonces 70 personas se convierten en millares. Ahora están en una tierra distinta a Egipto. ¿Quién estuvo detrás de esto? Dios, que Dios, el que es digno de tu alabanza. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Mis hermanos, vamos por favor a Génesis capítulo 15, versículos 1 al 7. Estamos viendo, mis hermanos, cómo el Señor nos pone a pensar a nosotros que Él es el objeto de nuestra alabanza. Solo tiene sentido alabar a Dios. Ojo, no estamos diciendo que solo los que alabamos a Dios entendemos qué es alabar. Estamos diciendo que solo los que alabamos a Dios tenemos sentido en alabar a alguien. Porque los demás, los que no conocen a Dios, alaban a cosas, a personas, a realidades a las que nada le deben. Alaban ilusiones, alaban mentiras, alaban criaturas, alaban cosas que son tanto o menos que ellos mismos. El Dios que nos recuerda hoy que Él es el objeto de nuestra alabanza, se ha ganado el ser alabado. No solo es un mandato, no solo es un mandato, es una necesidad del alma de aquel que comprende quién es su Dios. Y para comprender quién es su Dios, es llamado a recordar lo que Dios ha hecho por él.
Dios no se nos impone diciéndonos de forma arbitraria, alábenme y ya. Dios nos recuerda quién ha sido Él para nosotros, porque a partir de lo que Él ha sido para nosotros nos da fuerza para entender que seguirá haciéndolo. Él es inmutable, Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando leemos Génesis 15, versículos 1 al 7, el Señor nos ayuda a recordar un poco más la historia que está rodeando a estos israelitas y que llega hasta nosotros. Génesis 15, 1 al 7. ¿Listos? Génesis 15, 1 al 7. Recuerden algo, mis hermanos, en el capítulo 14 encontramos a Abraham. Le llegan noticias. A Lot se lo llevó un hombre llamado Kedorlaomer. Kedorlaomer, ahí va la idea. Cuando él, al frente de un ejército de 5 reyes, se viene a luchar, vencen a los de Sodoma, se meten a Sodoma, se llevan a Lot, se llevan a sus esposas, se llevan a sus parientes, se llevan sus bienes para esclavizarlos, para sacar provecho de la victoria militar. Y Abraham escucha eso. Dice el versículo 1 de Génesis 15. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora miren aquí, mis hermanos, algo más. Nos devolvemos. Hace un momento estamos viendo los que entraron a Egipto, 70, pero ahora nos devolvemos al origen de las promesas, digámoslo de alguna forma. Y les contaba lo que le estaba pasando en este caso a Abraham, que va y rescata a Lot. Y cuando viene Abraham, habiendo rescatado y viene con los bienes que se han conseguido producto de esta victoria, pues sale el rey de Sodoma y le pide que pues le entregue una cosa y Abraham dice palabras más, palabras menos, yo no quiero nada que ver con la ganancia, solamente lo que se ha gastado en los hombres que fueron a la batalla. Y en ese momento se le aparece Melquisedec. Y Melquisedec le va a recordar una cosa a Abraham. El Dios Altísimo fue quien te entregó a tus enemigos. En otras palabras, ¿sabes por qué ganaste a Abraham? Porque el Dios en quien tú has confiado te fue por escudo. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer en el versículo 1 de esta porción de Génesis 15? Y después de esas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Noten algo muy bonito, mis hermanos. Le está diciendo, Abraham, recuerda, yo soy tu escudo. Y Abraham echaría cabeza, oiga, sí, con mis hombres logramos rescatar a Lot y a su familia. Wow. Dios aparejó las cosas para que tuviéramos esta victoria. Pero el Señor le dice a él algo más. Melquisedec le dice, y tu galardón será sobremanera grande. Ahora noten lo siguiente, mis hermanos, no solo es pasado, no solo es pasado, no solo es lo que fue, no solo es el recuerdo de lo que Dios ha hecho, sino que ese recuerdo tiene la potencia de lograr algo hacia lo que ha de ser. Un buen soporte en el recuerdo de lo que fue nos ayuda a entender lo que va a ser. La alabanza respecto de lo que fue nos ayuda a alabar respecto de lo que será. Y entonces aquí nosotros vemos algo interesante. El Señor le está diciendo a Abraham, tu galardón, tu recompensa va a ser grande. Pero Abraham se pone a pensar. Abraham tiene algo en su corazón. No tiene hijo. Entonces Abraham le dice esto al Señor. Miren esto. ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Le insiste Abraham en el versículo 3 diciendo, miren mis hermanos, lo que hay en el corazón de uno que alaba. Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Ojo con esto.
Porque uno dice, no, no, espera un segundito, aquí Abraham no está alabando a Dios, aquí Abraham está cuestionando a Dios. No, mis hermanos. Aquí Abraham está adorando, está alabando a Dios por medio de mostrarle a Dios que él, Abraham, sabe en quién dejar sus pesares, sabe en quién dejar los cuestionamientos de su alma. Aquí Dios nos está enseñando algo. Uno que confía en Dios no solo está mirando hacia atrás y respecto de lo que Dios ha hecho con él, lo cual se convierte en una base fuerte respecto de lo que será. Es una persona que aprende a dejar en Dios sus asuntos, sus cosas. ¿Por qué? Porque Dios es el objeto de su alabanza. Y yo hablamos a leer con algo que nos dice Jeremías. Entonces, Abraham le dice, Señor, no tengo mi recompensa. Mi recompensa sería tener un hijo. Pero lo que alcanzo a entender, la prole que voy a tener es un hijo de mi esclavo. ¿Qué le dice el Señor? Versículo 4. No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Miren cómo hace esto Dios. Le dice, le lleva afuera y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿A quién le está diciendo esto? A uno que ya había aprendido que Dios le puede dar victoria, a uno que ya había aprendido que Dios le puede proteger, pero uno que tenía una inquietud en su corazón. Sí, yo sé que tú me puedes guardar de las cosas malas de mi enemigo, Señor, pero aquellas cosas que son de mi alma, aquellas cosas que son mis necesidades, que no necesariamente son batallas, solo son aflicciones del corazón, solo son cosas muy personales que nadie más entendería, Señor, esas cosas cómo las enfrento. Gracias, Señor, porque me libras de mis enemigos, pero hay cosas que no siempre tienen que ver con la enemistad. ¿Cómo enfrento esto, Señor? Y Abraham no está cuestionando a Dios, está confiando en Dios, le está diciendo, ayúdame también con esto, con esta aflicción que tengo en el alma representada en el hecho de que no tengo hijo y que parece que el único hijo que voy a tener, si es que se cumple tu promesa, como creo que lo vas a hacer, será por medio de un esclavo mío. Dios que le dice a Abraham, el mismo Dios que le había dado la victoria, como se lo acaba de decir a Abimelech, le está diciendo, no a Abraham, yo le levanto hijo, yo le doy hijo. Y entiende una cosa, Abraham, cuando yo le galardono a usted, quiero que mire para el cielo. Levante su mirada, usted que confía en mí. Levántela, mire. Es interesante, mis hermanos, por un momento pensar lo siguiente. Tal vez cuando Dios creó el universo, cuando creó las estrellas, cuando creó tantas y tan bellas estrellas, en parte lo hizo pensando en que en una noche Abraham levantaría su mirada para que mirando al cielo comprendiera lo mucho que Dios lo amaba y lo que Dios habría de hacer por medio de él, porque él mismo no lo podía hacer. Abraham no tenía cómo. Y entonces Abraham levanta su mirada sin contaminación lumínica de por medio, no hay edificios. Imagínense el cielo estrellado que había visto este hombre. Y se da cuenta que el Dios en quien él confía le está diciendo, tu descendencia va a ser como las estrellas. ¿Qué habría pensado usted, hermano? ¿Qué habría pensado yo? ¿Cuál fue el resultado de este no cuestionamiento? No es un cuestionamiento, mis hermanos. Abraham está dejando esa carga en su Señor porque en él confía, porque él alaba a su Dios. Por eso deja esto en sus manos. ¿Cuál fue el resultado de esto? Uy, Señor, estás un poquito exagerado. Uy, Señor, pero ¿y eso cómo va a ser? No. ¿Qué dice el versículo número 6? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Recuerden algo, mis hermanos, aquí estamos viendo algo interesante. Abraham es la persona en quien recae la promesa después Abraham, después de Isaac, Jacob, Israel. Qué promesa entre tantas que la nación, que los descendientes de Abraham iban a ser como las estrellas. Y recuerden, mis hermanos, que a la luz de lo que estamos leyendo nosotros en Deuteronomio, el Señor les acaba de decir a ellos algo. Recuerden una cosa, israelita, sus padres eran solo 70. Ahora, tiempo presente, ustedes son como las estrellas del cielo. De alguna forma, mis hermanos, los israelitas serían el amén de Abraham. Los israelitas serían en ese momento esto fue en lo que confió Abraham, se hizo realidad. ¿Por qué? Porque Dios es el objeto de su alabanza. No solamente es mirando hacia atrás las cosas que Dios ha hecho por nosotros,
Y no solamente es comprender, mis hermanos, que desde lo que Dios ha hecho por nosotros tenemos fortaleza para creer en lo que será, y tanto en lo que Dios ha hecho como en lo que Dios hará, nosotros encontramos motivos para alabarlo. Y nos damos cuenta que no es una obligación, que es una necesidad del alma. Ahora nos damos cuenta de algo. Alabamos a Dios porque siempre está listo para escucharnos. Siempre. Cuando no entendemos, cuando nos duelen las cosas, cuando hay cargas muy pesadas, cuando hay luchas indescriptibles, vamos a nuestro Dios. ¿Y qué hace nuestro Dios? Escuchar y ayudar. ¿Me permite demostrártelo, mi hermano, con una porción más de la palabra en los minutitos que nos quedan? Quiero pedirle algo. Váyase por favor a Jeremías 17:14. Jeremías 17:14. Jeremías 17:14 es una porción que hemos visto en otros momentos, o más exactamente Jeremías 17. Este Jeremías 17:14 está en un contexto en el que Jeremías está afrontando grandes dificultades. ¿Por qué? Pues ya sabemos nosotros, está profetizando en Judá. ¿Qué sabemos nosotros de Judá? Pues es una nación que está súper endurecida por el pecado, específicamente problemas gravísimos de idolatría. Hay injusticia en medio de ellos y tienen su confianza puesta en los hombres. Y como Jeremías está profetizando la palabra y está llamado al arrepentimiento, la reacción del que no quiere escuchar a Dios es ponerse contra Dios y contra los que sirven a Dios. Se está con Dios o contra Dios, ¿cierto? Y entonces aquí Jeremías está en una situación de depresión, de opresión, mejor aún. Está sintiendo el ataque por hacer lo que Dios le mandó. Por lo que dice en el versículo que vamos a leer, creo que no es exagerado decir que Jeremías tiene lacerado el corazón, porque él ama a Judá, pero Judá no lo ama a él. Porque él ama al Dios de Judá, pero Judá no quiere saber nada de ese Dios. Y Jeremías tiene que hablar las palabras que el Dios de Judá le está mandando a Judá, sabiendo que no lo quieren escuchar. Difícil, ¿cierto? Y entonces miren lo que dice el versículo 14, Jeremías 17:14, dice así: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. ¿Notan aquí algo interesante? Lo leemos de nuevo, es un versículo cortico. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Noten que no dice lo siguiente: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, oh Jehová, y seré salvo, y entonces te alabaré. ¿Cierto que no dice eso? Miren un momentico ahí, mis hermanos, miren un momentico, miren el orden como el Señor nos permite conocer esta verdad aquí. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Hay cosas, Señor bendito, en mi alma que son como heridas, pero si tú me sanas, ya las heridas me sanarán. Sálvame y seré salvo. Hay cosas, Señor bendito, que quieren imponerme en la vida como cautividad, como opresión, como esclavizarme el corazón, como callarme, como que yo no hable lo que tú mandas. Pero si tú me das libertad, si tú me das salvación, yo lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque tú eres mi alabanza. Noten entonces algo aquí muy interesante, mis hermanos. ¿Qué más aprendemos nosotros de la alabanza? Que la alabanza es un soporte, que la alabanza es un pilar, que la alabanza es una roca sobre la que reposa la oración. Podemos nosotros pensar, y es cierto, que la alabanza es parte de la oración, pero a la luz de lo que usted y yo estamos leyendo esta noche, la alabanza es la base de la oración. Pensémoslo, y tiene sentido. ¿Cuántas veces, mi hermano, usted ha tenido un inmenso agradecimiento en su corazón, un gran regocijo, una alabanza para con Dios en su corazón, y esa alabanza no se ha convertido en una oración? Échale cabeza, mano. ¿Cuántas veces usted se ha puesto a pensar en algo que ha hecho? Me guardó, me proveyó, me ayudó, hizo aquello aquí, hizo esto otro allá. ¿Cuántas veces ha pasado eso y no se ha convertido naturalmente en una oración? ¿Por qué? Porque un gran motor, porque un gran pilar, porque una gran fortaleza de la alabanza, de la oración, perdón, es la alabanza. Y entonces, estamos recapitulando y como les dije, ya estamos entrando en la parte final.
Estamos viendo esta noche cómo el Señor le está llamando al pueblo a comprender que solo tiene sentido alabar a Dios. Toda persona entiende que es alabar, pero solo los que conocemos a Dios tenemos sentido al alabar, porque alabamos a quien merece la alabanza. Lo hacemos por las cosas que ha hecho, aquellas situaciones, realidades de las que nos libró, arrancando con la salvación, ¿cierto? Eso que el Señor hizo en el pasado en nuestras vidas se convierte en una fortaleza cuando nosotros a la luz de la palabra tenemos que enfrentar el futuro. Alabamos a Dios por lo que hizo en el pasado en nuestras almas y alabamos a Dios por lo que será y sabemos que será en parte porque lo ha dicho y porque ha mostrado cómo cumple su palabra, ¿cierto? Y aquí, mis hermanos, como les digo, estamos viendo adicionalmente algo muy bonito. El Señor alaba o el Señor es digno de alabanza porque se ocupa de nuestro día a día, porque ante Él podemos llevar nuestras cargas, lo que nos oprime el corazón y siempre está dispuesto a escucharnos y a contestar según su buena voluntad. Y aquí aprendemos algo más y es un corazón que ora, es un corazón que alaba. O mejor, el que tiene alabanza en su corazón no va a tener tanta lucha al orar. Será algo muy natural. Último versículo y terminamos, mis hermanos. Vamos acá a Salmo 40. Salmo 40. Salmo 40. Aquí encontramos un salmo de David. Y vemos otra realidad en torno a la alabanza. Seguramente mis hermanos ya se dieron cuenta, no estoy siendo exhaustivo, no estoy tocando todos los temas de la alabanza, no nos da el tiempo. Sobre la alabanza supongo yo que se pueden dar muchísimas enseñanzas, pero yo solo quería enfocarnos en algunas. Y este Salmo 40 nos recuerda algunas de ellas. Salmo 40, vamos a leer los versículos 1 al 3. Estamos terminando ya, mis hermanos. Dice así al músico principal, Salmo de David. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán a Jehová, o en Jehová. Aquí vemos algo más. Cuando ustedes ven ahí en el versículo número 1 que dice, pacientemente esperé, la traducción literal desde el idioma original sería algo así como esperando esperé. Esperando esperé. Esperando esperé a Dios. Miren eso tan bonito. ¿Qué Dios? Aquel al que alabo. Me estás diciendo que la forma como Dios te soporta respecto de cada momento es quedándote en la voluntad de Dios cada momento. Sí. Que espero esperando. Que soy paciente permaneciendo. ¿Por qué? Porque mi Dios extiende su dedo hacia mí para escuchar mi clamor. A la luz de lo que estamos viendo aquí, mis hermanos, estamos encontrando a una persona que conocía a Dios. Pero ¿qué clase de conocimiento tenía de Dios? ¿Solamente del pasado? ¿Solamente del futuro? Era una persona que vivía cada día en Dios, esperaba esperando, permanecía permaneciendo en Dios. Era paciente, porque entendía algo. Este Dios sabe sacar, este Dios sabe librar, este Dios sabe ayudar, pero no solo eso. Este Dios sabe poner en lugar firme, cual roca. Y entonces nos damos cuenta de algo. Alabar a Dios es una necesidad. Pero no es una necesidad que pueda comprender alguien que no entiende quién es Dios. A lo largo de este estudio de Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 en adelante, ustedes notaron algo, mis hermanos. Ese texto no lo va a entender una persona que no tiene una relación con Dios. Para una persona que Dios es solo una realidad religiosa, este Deuteronomio 10, versículos 21 y 22 no tiene sentido. Por ende, mis hermanos, durante alrededor de 15 reuniones de miércoles en la noche, nos detuvimos a pensar, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que lo temamos, que andemos en sus caminos, que lo amemos,
que lo sirvamos, que guardemos sus mandamientos. Para esto, ustedes y yo tenemos que entender algo. Él lo ha hecho todo. Él es el Dios soberano. Este Dios quiso, como lo hizo con Israel, hacerlo con nosotros, tomarnos para sí. Nos hizo su pueblo. ¿Por qué? Porque lo quiso. Porque lo quiso. Y este Dios que nos tomó para Él, quiere de nosotros cosas. Que mostremos que Él es nuestro Dios por medio de no permitirnos el corazón lleno de pecado, dominado por el pecado, y no permitirnos la falta de arrepentimiento como quien tiene la cerviz endurecida. Este Dios nos recuerda a nosotros que Él es el Dios verdadero, que está por encima de todo Dios. Es el poderoso, es el temible, es nuestro Dios. Lo ha mostrado. Este Dios espera de nosotros de nuevo que nosotros nos tratemos con amor. Que sepamos tratar a los necesitados, viuda, huérfano, extranjero. Este Dios es el Dios que nos dice a nosotros que tengamos presente algo en el alma. Quien conoce a Dios lo teme, con el temor santo, con el temor correcto, y le sirve. Este Dios es el Dios que nos dice, como uniendo todas las cosas, como llevando todo a un punto. Entonces, ¿entiendes por qué me debes alabar? Si me permiten decir, cerrando, si algo yo no entendía cuando me atreví a cuestionar el por qué alabar a Dios, era este pasaje. Si en mi corazón hay lucha por alabar a Dios, es porque no entiendo este pasaje. Si yo no alabo a Dios como lo debo alabar, es porque no entiendo Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 22. Si quiero yo aprender a alabar a Dios, necesito entender lo que me ha venido enseñando el Señor en esta porción. Alabar a Dios, elogiar a Dios, es una necesidad del alma, que apunta al pasado, que apunta al futuro, que se quede en el presente, que nos lleva a ustedes y a mí a recordar quién es nuestro Dios, ante quién vamos, en quién nos refugiamos, quién siempre nos ha ayudado. Alabar a Dios es algo que se convierte en el sustento de nuestra relación con Dios. El que alaba a Dios quiere hablar con Dios, quiere escuchar a Dios. Por eso, mis hermanos, creo y le agradezco a Dios por esto. Muchos de ustedes han estado esta noche escuchando esta predicación, que para cualquier otro sería algo sumamente pesado, ¿cierto? Gracias al Señor por su bendita palabra. Gracias por lo que nos enseñó a lo largo de estos miércoles. Terminamos en oración. Padre bendito y Señor Dios, te damos gracias por ser tú el objeto de nuestra alabanza. Solo tú entiendes, Dios Todopoderoso, lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Solo tú sabes, Señor bendito, cuál es nuestra disposición a alabarte, a elogiarte. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a conocerte más para alabarte más. Que nos ayudes, Dios Todopoderoso, para comprender que nadie ni nada merece la alabanza que solo se debe a Dios. Señor, como lo hiciste con Abraham, ayúdanos a recordar, Señor, todas las cosas que hiciste por nosotros y a confiar en las cosas que a la luz de tu palabra harás. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a comprender que siendo tú el objeto de nuestra alabanza, nuestra vida tendrá sentido tan solo en tanto tenga sus ojos puestos en ti, Señor. Líbranos, Dios, de ser desagradecidos, producto del olvido. Señor, ayúdanos, enseñándonos a alabarte cada día. Gracias, bendito Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.